Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Espero que todos se encuentren de maravilla. Me presento, mi nombre es Doris Herrera y nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Psicología de la Universidad UNEA, Campus Tijuana, del estado de Baja California. Muy bien, el objetivo de esta entrevista es dar a conocer la importancia de la especialidad en paidopsiquiatría, ya que es una especialidad muy nueva y que probablemente tengamos ciertas dudas. Y es por eso que en esta ocasión tenemos la oportunidad de tener a un invitado muy especial que nos va a ayudar a aclarar estas dudas. Y quiero darle la bienvenida y las gracias al doctor Carlos Chicalote. Él es especialista en paidopsiquiatría y es originario de Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a UNEA Campus Florido por la invitación. Muchas gracias a todas ustedes. Muchas gracias a Doris Herrera por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctor. Para poder comenzar con esta entrevista, voy a hacerle en especial esta pregunta para empezar a aclarar estas duditas. La primera sería, ¿qué es la paidopsiquiatría? Claro, la paidopsiquiatría es una especialidad de la psiquiatría, es una subespecialidad. Se dedica al estudio del neurodesarrollo desde la parte conductual y emocional, principalmente en la infancia y en la adolescencia. Es una especialidad médica que aquí en México se hace después de haber estudiado la especialidad médica de psiquiatría. Primero se hace medicina, 6 años de medicina, después 4 años de psiquiatría y después la subespecialidad es 2 años de paidopsiquiatría. Qué interesante, doctor. Pues sí, es un cierto tiempo bastante Sí, largo, ¿verdad? 12 años. Sí, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que usted decide especializarse en la psiquiatría infantil? Claro. Mira, bueno, yo nunca, primero estudié, como les comentaba, primero estudié medicina. Entonces, cuando uno termina de estudiar medicina, pues siempre se tiene la idea de que y ahora qué especialidad pues vas a hacer, ¿no? O sea, ya que acabes la carrera de medicina general, o sea, ¿qué área te quieres especializar? La verdad, a mí no me llamaba la atención ninguna especialidad médica. O sea, muchos de mis compañeros, o sea, muchos que querían ser cirujanos, ¿no? Que es lo más común, que querían ser ortopedistas, pero no sé, yo había estado en los quirófanos y no me llamaba tanto la atención. Entonces a mí me llamaba la atención como el conocimiento, la psique, o sea, toda esta parte de conocer por qué nos comportamos de tal forma o las emociones en tal persona son. Entonces dije, bueno, creo que la especialidad que más se acerca como a esto, pues podría ser la psiquiatría. Entonces ahí es que decido estudiar primero psiquiatría, ¿no? Como para entender un poco acerca de por qué pensamos, sentimos como sentimos. De hecho, yo siempre había querido estudiar filosofía, ¿no? O sea, fui como que un médico frustrado, por decir, que me hubiera gustado estudiar filosofía. Acá en México está la Facultad de Filosofía. Y pues yo iba muchas veces, tenía muchos amigos de filosofía y me encantaba ir y estaba con ellos, ¿no? Entonces, pues era como que una de mis pasiones, ¿no? La filosofía. Y bueno, una vez que termino psiquiatría, pues te das cuenta que no sabes nada de psiquiatría si no conoces el desarrollo o la infancia, porque al final de cuentas es la etapa donde la mayoría de los trastornos o de los padecimientos inician, ¿no? Entonces, veía como un complemento necesario el estudiar la paidopsiquiatría, o sea, estudiar como la parte de la psiquiatría enfocada en los niños y en los adolescentes. Es por eso que decido estudiar la psiquiatría infantil y de la adolescencia después de estudiar psiquiatría.
Qué interesante, doctor. La verdad que sí, que desde ahí, como usted bien lo dice, pues que se originan desde la infancia, ¿no? Estos trastornos y la verdad que sí es súper interesante. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuáles son los trastornos más comunes que usted ha tratado en la paidopsiquiatría? Sí, bueno, la paidopsiquiatría, los trastornos más comunes son los trastornos que llamamos internalizados y externalizados. Los externalizados son todos aquellos que generan pues, dificultades de adaptación, por ejemplo, en la escuela, los trastornos de conducta, de hiperactividad, de seguir las normas, de poder prestar atención, o sea, todo aquello que los maestros ven o que las personas ven que están fuera como de una norma conductual, reportan, eso le llamamos trastornos externalizados. Dentro de los más comunes está el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, los trastornos de conducta. Y dentro de los trastornos internalizados está lo que uno siente, ¿no? O lo que uno piensa. Entonces ahí están los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, que son también los más comunes. Entonces, generalmente estos dos trastornos van juntos, pero no siempre. O sea, hay personas que pueden tener problemas conductuales, o sea, externalizados o de TDA, y también tienen internalizados depresión o ansiedad, pero no siempre al mismo tiempo. En alguna vez de su vida los pueden llegar a presentar juntos. O las personas que tienen trastornos internalizados de ansiedad o depresión. La depresión, por ejemplo, en la infancia no se demuestra como en la vida adulta, que es a través del llanto, la tristeza, la vida emocional, sino que es a través de la conducta. Es un adolescente o un niño deprimido, es más como posicionista, más rebelde, pero es por la parte emocional más que por un problema como de TDA, ¿no? O conductual. Y bueno, esos son como los padecimientos más comunes, ¿no? Aunque hay otros, por ejemplo, que son de mi área, que son los trastornos del neurodesarrollo, que es el trastorno del espectro autista, que son todos aquellos que tienen que ver con la neurodivergencia, ¿no? En cómo hay diferentes patrones neuronales que dan diferentes comportamientos característicos, ¿no? Dificultades en adaptarse socialmente, como conductas repetitivas o preferencia en ciertos temas, ¿no? Que son primordiales para ellos. Muy bien, doctor. Otra preguntita más. ¿En qué Sí. momento es necesario llevar a un niño con el psiquiatra? ¿En qué momento? Pues yo creo que muchos de los síntomas, por ejemplo, van a depender del trastorno, ¿no? En el neurodesarrollo, por ejemplo, los síntomas pueden empezar desde los 2 años de edad, o incluso antes, ¿no? Entre el año y medio, cuando un niño deja de hablar, cuando un niño empieza a aislarse, cuando un niño pierde alguna habilidad de la comunicación, de la socialización, pues ahí es cuando empiezan los síntomas, por ejemplo, en el caso del espectro autista puede ser tan temprano como en esta edad, ¿no? Ahí es cuando pues es necesario llevarlos, ¿no? También cuando en la etapa escolar, ya en la escuela, cuando no logran adaptarse, ¿no? En la guardería o no logran adaptarse en el kinder o en la primaria, ¿no? En cualquier momento en que pues, las personas, los niños no se logren adaptar, porque no depende al final de cuentas de ellos, ¿no? O sea, no es, si ellos pudieran adaptarse o pudieran sentirse mejor o hacerlo, pues lo harían. Obviamente, si no lo hacen, pues es porque tienen alguna dificultad. Ahora, no todas las personas pues que tienen estos síntomas pues van directamente con un psiquiatra. O sea, lo importante es que personas de primer nivel de atención, en este caso pues los psicólogos, los médicos familiares, pues identifiquen estos síntomas y entonces puedan referirlos para ver si se trata de una situación reactiva que esté pasando a lo mejor por un momento complicado la familia, pero que también tenga como cierto conocimiento de que puede existir otro tipo de trastornos del neurodesarrollo que también se tienen que referir ya a un tercer nivel.
Entonces, generalmente en otros países, las personas de atención primaria, o sea, los psicólogos de primer contacto, los médicos familiares, los médicos generales o los maestros, son los que empiezan con todo este camino, ¿no? Para de referencia hasta llegar a un diagnóstico especializado, ¿no? De tercer nivel, que es la psiquiatría. Muy bien, doctor. Pues en adelante va a comenzar a una de mis compañeras a hacerle otra preguntitas. Claro que sí. Hola doctor, un gusto, buenas tardes. Mi Hola, nombre es Concepción. Concepción, sí, mucho gusto Sí, muchas y es un gracias. placer tenerlo aquí con nosotros en esta reunión. Y pues voy a iniciar con una pequeña pregunta relacionada a lo que usted pues nos está explicando, ¿no? Que son problemas también un psiquiatra pues trata problemas de neurodesarrollo. Y para empezar la primera pregunta sería, ¿qué es el TDAH? Ajá. El TDAH son las iniciales del trastorno del déficit de atención de hiperactividad. Este, este tipo de trastornos se pueden presentar desde los primeros años de vida y se caracterizan por problemas en adaptación, por ejemplo, en controlar la impulsividad, en controlar la hiperactividad o mantener la atención a ciertos estímulos que tendrían que hacerlos de acuerdo a la edad de desarrollo de cada una de las personas. Por ejemplo, uno como psiquiatra tiene que saber a qué edad el niño ya tiene que poner cierta atención, o sea, 30 minutos de atención a los 6 años es suficiente porque empiezan ya una vida escolarizada, ¿no? Pedirle antes que ponga atención, pues va a ser muy difícil por la misma madurez que tiene su atención, ¿no? Entonces, pero así a partir de los 2 años, pues los niños ya empiezan a poner atención desde los 5 minutos, ¿no? Ya pueden tomar una canción que dura 3 minutos, ¿no? Pueden jugar una ronda, o sea, son como ese tipo de variables o de referencias que en el desarrollo, dependiendo de cada año, van cambiando cada aspecto. Por eso es de que es una especialidad del desarrollo, o sea, va cambiando. Entonces, más que nada, el TDA es un problema en la adaptación en los niños, dependiendo de su edad. Puede presentarse desde edades muy tempranas. Antes el diagnóstico se hacía hasta los 6 años de edad, por eso que les comentaba de la atención. Pero ahora ya las nuevas guías o los nuevos criterios, pues ya nos dicen que pueden ser incluso antes, mucho más antes, ¿no? En los primeros años de vida, o sea, puede ser en los 3 años de vida, en los 4, dependiendo en cuanto los síntomas se hagan desadaptativos dependiendo de la situación, ¿no? Del menor. A lo mejor un niño a la edad de los 4 años que es muy hiperactivo, pues el problema que tiene es que se accidenta, se lastima, se llega a fracturar, ¿no? O no mide el riesgo, no mide el peligro. Entonces ahí tal vez se tenga que ya dar una intervención, un diagnóstico. Y muchas veces estos trastornos son hereditarios. Quiere decir que los padres, pues también a lo mejor tienen la sintomatología. Entonces es por eso que también tenemos que evaluar a los papás y ver si también ellos tienen estos síntomas y entonces ver si tiene que ver con esto, ¿no? Y si estos síntomas están por lo menos 3 meses, están siendo, tienen una persistencia de más de 3 meses, ¿no? O sea, no es nada más que se presente un periodo de vida, como comentamos hace un momento, puede haber eventos reactivos en la vida de las personas que pueden dar estos síntomas, como pérdidas de algún familiar, algún evento estresante y pueden presentar síntomas. Pero si estos síntomas de hiperactividad, impulsividad o inatención se mantienen más de este tiempo, pues ya se puede considerar entonces un trastorno, ¿no? Incluso se pueden presentar durante toda la vida, van evolucionando a través de la vida de las personas en diferente etapa hasta la vida adulta, ¿no? Tenemos el TDA hasta pacientes de 60, 70 años.
cuando antes se consideraba solo de niños, ¿no? Sí, pues es muy interesante todo lo que nos explica sobre el TDA. A veces desconocemos pues datos muy importantes como red de apoyo o como pacientes. Ajá. La siguiente pregunta pues sería, ¿el TDA está relacionado con otros trastornos o se vincula con otros trastornos? Ujú. Gracias, Concepción. Es una pregunta súper interesante, ¿no? O sea, digamos que después de hacer psiquiatría infantil, como todo esto es tan complejo, pues inicié a estudiar biología molecular, biomedicina molecular, todo lo que tiene que ver con genética, todo lo que tiene que ver con toda esta parte de entender pues la herencia y cómo son los fenotipos, ¿no? Tanto clínicos, pero que ya vienen. Entonces, el TDA desde la parte genética comparte muchos genes con otros trastornos, como es el autismo, como es la ansiedad, como es la depresión. Entonces, anteriormente, como los diagnósticos solamente se hacían en función de criterios clínicos, ¿no? O antecedentes de crianza o estilos, pues sí, estilos sociales o de crianza, sin considerar como toda esta parte biológica que no se conocía porque no se tenía acceso, pues se creía que mucho tenía que ver con el ambiente o la crianza, ¿no? Pero ahora sabemos que este tipo de trastornos están mezclados, ¿no? La regla es que vengan juntos. Entonces es difícil como decir que solamente el TDA venga puro, o sea que solamente una persona presente TDA en su vida, ¿no? Generalmente presentan consumo de sustancias en la vida adulta, ansiedad en la adolescencia, depresión, pueden llegar a presentar también trastorno obsesivo compulsivo, pueden llegar a presentar trastornos de aprendizaje, pueden llegar también a presentar epilepsia, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista. Entonces hay un subgrupo de pacientes que tiene diferentes características. No todos son similares, ¿no? Y hablamos como de funcionamiento. Entonces el TDA no puede ir nada más a estudiarse solo, ¿no? Sino que tiene casi siempre para que un tratamiento resulte efectivo, tiene que tomarse en cuenta toda la comorbilidad para que realmente se esté dando una buena intervención. Sí, sí, pues como vemos, pues es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta y considerar, pues todo lo que va de la mano de este trastorno. Y pues pasando a la próxima pregunta, es sobre tipos de medicamentos y si se puede tratar a través de medicamentos o a través de tratamientos psicopedagógicos, de tratamientos fármacos o Claro, psicopedagógicos. ya no todos tienen que medicarse. Obviamente, la medicación va a estar en grado del funcionamiento que se tenga, ¿no? O sea, obviamente si hay una disfunción muy grave es porque los síntomas son muy graves. Es más probable que se requiera algún tratamiento farmacológico. Eh, no es suficiente solamente hacer el diagnóstico, sino que hay que evaluar el funcionamiento adaptativo que tienen las personas, porque pueden adaptarse muy bien a un ambiente nada más, pero las personas tienen varios ambientes. Esto me refiero de que puede ser que en el ambiente de consultorio él esté muy bien, pero en su casa no lo esté o en la escuela tampoco lo esté, ¿no? O con los niños sí lo esté. Entonces, hay diferentes esferas de las personas, de los ambientes, y todas estas esferas pues tienen que estar bien. Generalmente para que todo marche bien, tiene que estar bien no en todas partes, ¿no? En la parte escolar, en la parte familiar, en la parte de pareja. O sea, como que la gente que se enfoca mucho solo en el trabajo, pues le va muy bien el trabajo, ¿no? Pero pregúntenle de su vida familiar o de su vida social, a lo mejor no tiene, ¿no? Obviamente, pues va a tener algún problema, o sea, en algún momento, ¿no? O sea, no puede solamente estar enfocado a eso. Es igual así el tratamiento farmacológico o terapéutico, ¿no? No lo podemos como excluir o decir solamente se requiere tratamiento terapéutico o solamente farmacológico.
Lo ideal es que sean los dos combinados para que ya no se dé más adelante un tratamiento farmacológico. Pero generalmente lo que sucede es que las personas tienen miedo al medicamento y eso hace que las intervenciones conductuales que se dan o terapéuticas no tengan la efectividad. Entonces estas se alargan o no son eficientes o no resultan. Entonces, lo ideal es que se lleven como de la mano. O sea, hay estudios del cerebro que dicen que la terapia funciona en un área y el medicamento funciona en otra área diferente, pero al final de cuentas se necesitan esas dos áreas para que tenga un funcionamiento adecuado, o sea, un funcionamiento adaptativo, ¿no? En las diferentes áreas. Por eso es que no podemos como desagregar, ¿no? Como una persona. Y decir que una persona no va a tomar medicamento, pues es complicado. Decir que solo terapia, pues tampoco, ¿no? Va a depender del momento y de la situación de cada persona. Así es, doctor, pues es como vengo diciendo que es muy importante todos los datos que nos está compartiendo, ya que son pues es mucha información porque hoy en día pues en varios lugares pues tenemos dificultades con pequeños o adolescentes con este problema y que a veces pues no podemos asistir por ciertos motivos, ¿no? Y como recomendaciones, ¿qué le diríamos que pueden hacer los padres, los familiares y en las escuelas con los niños con TDAH? Claro, pues lo primero es que todos tenemos como el derecho a la salud. Entonces, el derecho a la salud es el hecho de que se le tiene que intervenir, ¿no? O sea, no se le tiene que estigmatizar, porque todos somos diferentes de cierta forma o de cierta manera. Entonces, tenemos derecho, pues, a un diagnóstico, tenemos derecho a una intervención adecuada y obviamente la intervención adecuada se le llama la intervención multimodal, o sea, la intervención que requiere el niño en sus diferentes ambientes, ¿no? Entonces, obviamente todo esto tiene que ver con capacitación, tiene que ver con sensibilizar a los maestros, sensibilizar a los padres, sensibilizar al personal de psicología, a los médicos, ¿no? O sea, que todo esto se tiene que hacer pues desde una forma conjunta, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda y algo no está bien, no es esa corazonada de mamás, ¿no? O sea, llévenlo. Si el médico que lo está tratando, psicólogo, terapeuta, ven 3 meses es suficiente como para saber si va a tener resultados o no los está teniendo, busquen otra opinión. Siempre es válido tener segundas opiniones. Claro, pues muchas gracias, doctor, por las recomendaciones que nos da pues a nosotros como estudiantes de psicología que pues nos va a ser de gran apoyo y de gran ayuda para la carrera y para las personas que nos están escuchando. Pues No, sería, muchas gracias. pues de mi parte sería todo y le dejo la palabra pues a mi compañera que enseguida tiene otras preguntas. Gracias. Gracias. Hola, me presento. Soy Ariana y mis preguntas son de acuerdo a los miedos más frecuentes con los pacientes y los mitos más relacionados con el psiquiatra. En este caso, tengo la pregunta de ¿cuál es el miedo más frecuente entre los niños de 10 a 15 años al ir con una consulta con usted? Como me imagino yo que los niños entre la edad de 13 a 15 años piensan que quizás vayan a quedar internados, ¿no? ¿O cuál es el Eh, miedo relacionado a eso? pues mira, generalmente los niños ni saben, o sea, quien decide traerlos a la consulta son los papás. Cuando yo les pregunto, oye, ¿a qué vienes? Dicen, pues no sé, o sea, me dijeron que viniera, ¿no? ¿Ya qué te dijeron que vinieras, no? O sea, no tienen claro, ¿no? Casi siempre los papás, pues obviamente son los intérpretes, ¿no? O sea, de todo eso. No sé, o sea, yo creo que la paidopsiquiatría como es una especialidad, ¿no? Como tan compleja y a lo mejor somos pocos, o sea, no es tan común, ¿no? Como que nos vamos a llevar a ese psiquiatra. Tal vez al psicólogo o al
psiquiatra, ¿no? Pero como que no tiene, no hay como ese colectivo de pensar que los van a llevar a un lugar donde pueden pasar algo. Generalmente tienen miedo a que vayan con el médico y los vayan a inyectar. Porque la mamá les dice, si no te portas bien, te voy a poner una inyección. Pero normalmente eso no. Sí, como usted dijo al principio, dice que eso, la iniciativa la toman las maestras del preescolar, ¿no? Y Ah, ok. normalmente los canaliza primero un psicólogo, y el psicólogo ya toma la decisión de enviarlo al psiquiatra. Pero yo Porque, me imagino que los niños más grandes, entre los 13 a 15 años, ya tienen más, después de ir al psicólogo, ya tienen más visión a lo que va, ¿no? Ahora le dice la mamá, tienen que hablar con ellos. Vamos a acudir al psiquiatra. Esa era. es que mira, generalmente, o sea, lo que hacemos nosotros es evaluar el desarrollo. Entonces, las preguntas en primero son más para la mamá, para los papás, ¿no? Porque le preguntamos los antecedentes perinatales, qué número tuvo, cómo fue su desarrollo. O sea, tratamos de explorar los síntomas desde los primeros años. Es como la primera entrevista. Otra segunda entrevista ya es con el niño. Entonces, el abordaje con el niño siempre es a través como del juego. En los adolescentes, pues a los adolescentes la manera de interactuar pues es a través como de tribuna libre, lo que ellos vayan queriendo, ¿no? O como ellos se vayan sintiendo más cómodos, ¿no? Generalmente. Yo no he visto tanto como miedo, o sea, como una consulta de salud o que los vayan a internar. Digo, sí hay aquí un hospital psiquiátrico, pero son más bien como casos con antecedentes de intentos de suicidio, ¿no? O con una conducta ya muy errática, ya muy agresiva, que pone en peligro su vida o de alguien más, ¿no? Pero generalmente no hay como ese miedo, ¿no? Del internamiento. Digo, no dudo que lo existe en algunas personas, pero en mi experiencia no es como lo común, ¿no? O sea, como que ya fueron con varios psicólogos, como dices, entonces como que tienen la idea que van al psicólogo cuando vienen con el Siguen con la psiquiatra. misma. Ajá, entonces, y como con el psicólogo vienen y con el psicólogo seguramente han tenido terapia de juego o han tenido una buena alianza, pues ya están como muy familiarizados, entonces ya es muy fácil, ¿no? O sea, como ese proceso, porque ya antes ya un psicólogo ya los atendió y todo eso. Entonces tú ya nada más les preguntas como más enfocado hacia los síntomas. Ujú. Y como bien mencionó ahorita sobre el suicidio, tengo una pregunta para desmentir el mito. ¿Es Ujú. cierto que el suicidio solo es la prevención del psicólogo y del psiquiatra? El suicidio es solo la prevención Sí, se del... dice que es la prevención encargada para el psicólogo y el psiquiatra, Ok, para prevenirlo. para prevenirlo. Pues yo creo que tiene que ser algo de la sociedad, ¿no? O sea, en general, o sea, yo creo que no es responsabilidad del personal de salud mental, o sea, es parte como de todas las campañas de socialización que existen, de concientización, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, pues hay muchos retos, ¿no? Donde se valora como conductas prosuicidas, ¿no? Esos de las ballenas, o sea, ese tipo de retos donde hacen que el adolescente a lo mejor promueva este tipo de conductas, ¿no? Entonces creo que esto pues tiene que ver desde la policía cibernética, ¿no? Tiene que ver desde los papás, desde cuidar qué es lo que ven sus hijos, ¿no? Como qué cantidad es lo que ven, ¿no? El cuidado que tienen que ver como la cohesión familiar, la parte emocional, que ellos tienen que estar al pendiente que si su hijo tiene una depresión o tiene síntomas que están fuera de lo que normalmente hacen en su funcionamiento, pues buscar atención y ayuda, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de prevención es más bien en el primer nivel de atención. Nosotros ya estamos más como en un nivel de intervención, pero la prevención es antes.
sea, la prevención tendría que venir desde antes, ¿no? Entonces, a ella le toca, pues, al gobierno federal con todas las campañas de salud. Dentro de la salud, el niño tiene derecho a la salud también, el desarrollo de su personalidad, ¿no? El desarrollo de su personalidad, de su salud mental. Entonces, muchas de las campañas de salud solamente están enfocadas en salud física, ¿no? Los niños o adolescentes, ¿no? O sea, de diarreas o de problemas de alimentación. No digo que no sean importantes, son muy importantes, pero yo creo que se deben de sumar este tipo de información de salud mental dentro de lo que se tiene que vigilar en los centros de salud, centros de salud primarios, de atención primaria, ¿no? Que tienen que estar al pendiente de también estar informando. Entonces, la prevención les toca a todos estos actores de la sociedad. A nosotros nos toca la intervención. Yo más bien sería al revés. Nosotros estamos ya en una fase de que ya tenemos que intervenir, pero la prevención para que eso suceda ya es a nivel de políticas públicas de salud, a nivel de sociedad. Ah, sí. Tienen que intervenir todas las áreas, entonces. Otra pregunta es, se dice que las personas con enfermedades mentales nunca se van a recuperar, pero cuando son pequeños sí se recuperan, que empiecen a canalizarlo desde pequeños. Es que como que no podemos hablar como en términos absolutos, ¿no? O sea, como de presencia o ausencia. El ser humano es como la salud siempre hay un riesgo de que se pierda. La salud mental también, ¿no? O sea, hay personas que tienen enfermedades médicas porque tienen una predisposición a tenerla, pero si quitamos esos factores predisponentes que hace que se enfermen, por ejemplo, si sabemos que tienes herencia para diabetes, para algún problema de cáncer, pues obviamente te vas a cuidar de no subir de peso, vas a tener estilos de vida saludable, te vas a estar checando el Nicolau o el examen de mama porque ya tuviste varios familiares. O sea, no necesariamente tienes que tener algún problema, o sea, sino que tú sabes como la predisposición que puedes tener, ¿no? Que puedes perder la salud por los antecedentes que tienes. Regresando a lo mismo, ¿no? Les comentaba que nosotros evaluamos a los papás, ¿no? ¿Qué tipo de salud mental también ellos tienen? Porque probablemente la salud mental de los padres, o sea, hablamos que también hace que sus hijos puedan tener una predisposición. Entonces, el TDA, que hablamos del TDA, es muy común en los padres. Entonces, si volteamos a ver a los padres, seguramente tienen el trastorno y eso, pues obviamente el que sean padres no quiere decir que se hayan curado, o sea, al contrario, ¿no? O sea, eso hace que ellos pues hayan sentido los síntomas y que estén al pendiente de que se pueden tratar, ¿no? Entonces, hablar como de algo que se tiene o no se tiene es muy subjetivo, o sea, más bien aquí sería buscar la funcionalidad o la adaptación. Todo el mundo dice, ¿no? O sea, de que quién es normal o quién no lo es, ¿no? O hay así de que dicen, bueno, es de que poetas, locos y músicos, todos tenemos un poco, ¿no? O sea, son ciertas características que todos tenemos de cierta manera, pero obviamente si no las cuidamos, si no las atendemos, pues pueden llegar a un desenlace pues fatal, ¿no? Catastrófico, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? La concientización, precisamente de entender que varios factores se pueden ir sumando, ¿no? Se trata de ir viendo cuáles pueden hacerte responsable de que no se den. Muy bien, le voy a hacer una última pregunta. Claro. Se dice que el TDAH es la forma de apañar a la conducta mala de los niños. Es que no entiendo, que es como apañar. Opacar, o sea, quieren decir que la mala conducta, un niño que hace muchas rabietas ya tiene el TDAH.
Ah, ok, ok. Ajá, Ya. Mira, hay una sobregeneralización a la mejor del diagnóstico también, ¿no? En algún momento, ¿no? O sea, como dicen, para todo tiene TDAH, ¿no? O sea, ajá, sí, obviamente es lo más común, o sea, que se sabe, se ha difundido, pero como les comento, hay otros trastornos del neurodesarrollo, como puede ser el trastorno del espectro autista, problemas de aprendizaje, epilepsia, incluso la esquizofrenia está dentro del neurodesarrollo, ¿no? O sea, de todo este grupo de problemas, ¿no? De salud mental, o sea, al final de cuentas están en el cerebro y están, digamos, como asociadas. Entonces, yo creo que más que ver si es TDAH o no, o sea, más bien sería como referir con un especialista, o sea, un psiquiatra, para que pueda dar un diagnóstico de si hay más allá del TDAH, a lo mejor hay algo más, ¿no? Puede ser depresión, puede ser un problema del espectro autista, ¿no? Entonces sí necesita evaluarse, ¿no? Y como tú dices, o sea, sí opaca, pero tal vez no lo sea, o sea, tal vez tiene razón y no lo sea, pero a lo mejor es el espectro autista, a lo mejor es otro problema, es depresión, lo que tiene, o sea, pero de que tiene algo y tiene que evaluarse. entonces también usted dijo que la depresión en los niños no solamente se destaca en tristeza, también como enojos, euforia. Eso Es lo correcto, mencionó al comienzo. es correcto, pues te digo, hay que Ajá. evaluarlo, a lo mejor si no está en un episodio depresivo. Mm, ok, entonces yo concluyo con las preguntas y le dejo a mi compañera Mónica. Gracias. Gracias, Ariana. Mm. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Hola. Mónica Sánchez y le voy a realizar unas preguntas relacionadas con la relación que llevaríamos nosotros con un psiquiatra. La pregunta sería, como psicólogos, ¿en qué momento debemos referir a un paciente ya con un especialista? Ya en este momento que nosotros ya hayamos concluido la licenciatura. Claro. Ah, qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta, muy importante, ¿no? Medular. Para que un tratamiento funcione, o sea, tiene que haber como un seguimiento, como hablamos, ¿no? O sea, tenemos que mantenerlo. O sea, nosotros como psiquiatras, pues no podemos ver a toda la población, o sea, es insuficiente el número de psiquiatras infantiles que se forman en México y en el mundo para poder atender todas las demandas de salud mental, ¿no? Que existen. Obviamente tienen que estar monitorizados o tienen que darles un seguimiento, pues por la parte de psicología o de una atención primaria en salud mental. Pero bien es cierto que los psicólogos también tienen que tener esta destreza de poder entender qué es un trastorno del neurodesarrollo, llámese TDA, depresión, para poder hacer una referencia. Porque a lo mejor pueden estar tratando algo que le den una atribución de un problema a lo mejor de los padres, cuando a lo mejor puede ser que tenga un trastorno del neurodesarrollo. Y el problema del neurodesarrollo es que si se atiende en los primeros años de vida, las intervenciones son muy efectivas y le cambian todo el pronóstico de vida al niño desde los primeros años. Entonces, ¿en qué momento llevarlo, o sea, referir con un psiquiatra? Pues cuando ven que los síntomas no mejoran con las intervenciones conductuales, con las recomendaciones y con los antecedentes en la historia clínica, en la historia familiar, de antecedentes de problemas del neurodesarrollo. Pregunten si han tratado a algún familiar, si lo han medicado, cómo le ha ido. Seguramente trae por ahí algún antecedente hereditario. O sea, no, sí es la creencia importante, pero también hay todo este tipo de neurodivergencia que puede estar presente, ¿no? Entonces, el momento es de que, pues, en el momento en el que vean que si ustedes se trabajan con escalas o con clinimetría, si hacen este tipo de instrumentos, también les permite conocer la intensidad de los síntomas. Yo lo que recomiendo es que adopten este tipo de instrumentos para que entonces puedan referirlos, ¿no? Porque de esta forma nosotros nos ayuda
es más fácil porque ya hubo una evaluación objetiva de la conducta. Y a lo mejor aunque no sea el diagnóstico, pero ya vemos la intensidad de los síntomas, a la subjetividad. Porque lo que yo puedo ver, a lo mejor otro psicólogo lo puede ver de una forma diferente, o lo puede ver normal o anormal, u otro lo puede ver con diferentes ojos, pero cuando todos tenemos un instrumento, hay instrumentos de cribado o instrumentos de tamiz que nos pueden dar como cierta orientación, pues eso nos permite como ya hablar el mismo idioma. Entonces, de esa forma, pues ya podemos referir incluso entre profesionales, ¿no? O de psicología como terapias ya más especializadas. Yo siempre trabajo con psicología y pues la verdad es como mejor les va a las personas, ¿no? O sea, que trabajamos en equipo. Muy bien. Una de las preguntas sería de qué manera el psicólogo interviene en el diagnóstico del paciente. Ya mencionó usted que sí trabaja con psicólogos. ¿De qué manera aquí nosotros podríamos intervenir en el diagnóstico? Digo, en esta parte del diagnóstico de tamizaje, o sea, un diagnóstico de tamizaje es de que sospechan que tienen un riesgo. Obviamente es como la medicina general, ¿no? O sea, el médico general obviamente tiene como la sospecha de que hay algunos síntomas, pero el conocimiento es tan grande que a lo mejor pues tienes que especializarte en alguna área. Entonces hay psicólogos que se especializan en neurodesarrollo, hay otros que en emociones, hay otros en estrés postraumático, hay diferentes corrientes dependiendo del área, ¿no? Donde se debe hacer. Entonces yo con los psicólogos que trabajo, son psicólogos que están especializados en el área de evaluación del neurodesarrollo. Ellos tienen más de 4 años, todos los que trabajan en esa área, de 4 a 6 años tratando pacientes y ya primero los tratan de 4 a 6 años y después empiezan a valorarlos, porque tienen que saber cuál es la diferencia conductual de un padecimiento, de otro, o sea, de diferentes padecimientos y cómo se comporta para entonces poder hacer evaluaciones del neurodesarrollo. Digo, estamos hablando ya en confirmación del diagnóstico. Mi nivel de intervención es de tercer nivel, ya es de confirmación de diagnóstico. Antes de eso hay muchísimas pruebas antes, ¿no? O sea, como pueden ser pruebas de diagnóstico, pero no son de tamizaje, o sea, no son como de cribado, sino que pueden ser como de diagnóstico, pero no son estándares de oro, sino que son como para el clínico. Entonces hay diferentes como perfiles de evaluación, ¿no? O sea, ya cuando diferentes niveles pues sí, del instrumento que se va afinando, ¿no? Dependiendo del expertise del clínico. Ok, entonces ya sería trabajar como con psicólogos clínicos, por decirlo así. Así no, es, sí. El psicólogo puede referirlo con... No puede ser un diagnóstico previo sin el conocimiento, entonces. Ok. La última pregunta que le realizaría sería, ¿cuáles serían los trastornos menos comunes que usted ha atendido, que son menos frecuentes? Menos frecuentes. Pues generalmente son los sindromáticos, ¿no? Los síndromes son como enfermedades que pueden ser ocasionadas por una mutación en un gen muy específico, pero que están presentes en una prevalencia muy baja en la población. Estamos hablando en un caso en 100,000 personas, ¿no? O uno o dos casos se les llaman como enfermedades raras, ¿no? Que en una población pues es muy difícil encontrarlas, ¿no? Estas están asociadas a problemas del neurodesarrollo, pero vamos, o sea, son cuestiones que no son tan comunes. Puede ser como el síndrome de Rett, ¿no? Sería como de los más, estos síndromes, genéticos, como el autismo sindromático asociado a estos genes, como les comento, y que ya son casos, pues con muy poca prevalencia. Muchas gracias, doctor. Por nuestra parte sería todo. Es un honor poder
tener esta entrevista con usted, que nos dé ese conocimiento, que nos va a hacer falta, me imagino, a la mayoría que vean el video. Y igual esperemos que pronto podamos reunirnos nuevamente y con la disposición de usted. Y le agradecemos de antemano que nos haya atendido. Y pues sería todo de nuestra parte. Sí, nada más quisiera comentar que nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en Kaelum Neurocenter. Tenemos diferentes webinars. Hay webinars acerca de funciones ejecutivas, por ejemplo, de trastornos de la alimentación, en el espectro autista, qué es la ansiedad. O sea, ahí tal vez estos videos, estos webinars, les ayuden mucho, ¿no? Como para darse un panorama, ¿no? De las diferentes áreas del neurodesarrollo. Entonces los invitamos a que los consulten, Kaelum Neurocenter con K de kilo, y ahí estamos en las redes y para mí es un placer colaborar con ustedes. También tenemos consultas por videollamadas, o sea, también si ustedes tienen algún paciente y quieren referirlo, quieren que nosotros lo atendamos, pues también nos ha funcionado esto de la telemedicina, en la cual pues se puede evaluar y todo eso, ¿no? Entonces, si quieren una segunda opinión y a lo mejor en su ciudad no hay esa posibilidad o quieren otra opinión, pues lo podemos hacer con mucho gusto. Perfecto, doctor. Entonces, estaremos en contacto con usted y cualquier cosa igual se lo hacemos saber. Muchas gracias a todos y que descansen. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto y gracias por todo. Gracias, Gabriel. Bye. Muchas gracias. Y ya lo seguimos en Facebook. Ah, sí, qué padre. En Facebook las 4 porque Connie nos pasó la página.